Este mes estamos hablando de seguir a Cristo. Hemos estado estos días hablando de conocer al Señor, conocer a Jesús. Pero ahora este mes estamos hablando de seguir a Jesús o seguir a Cristo. Así es que vamos a continuar con este tema. Y ahora en particular vamos a hablar de que seguir a Jesús tiene un costo. O sea, no puede decir uno, vamos a seguir a Jesús y nada más, sino que eso tiene un costo y de eso es lo que vamos a hablar esta mañana. Así es que quiero invitarles a que busquemos un pasaje de las Escrituras que está en el capítulo 9 de San Lucas. Así es que por favor vayan conmigo a San Lucas capítulo 9. Quiero leer desde el versículo 18, aunque esta mañana nuestro enfoque va a ser en el versículo 23, pero quiero que veamos desde el versículo 18. Lucas capítulo 9, versículo 18. Si ya lo tienen, quiero que por favor me acompañen en la lectura. Dice: aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Entonces respondiendo Pedro dijo: el Cristo de Dios. Versículo 21. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Muy bien, ahí tenemos el texto del versículo 23, que es donde nos vamos a detener, pero también tenemos el contexto de los otros versículos, de qué es lo que Jesús está hablando mientras dice ese versículo 23. Así es que el tema, como decía, es seguir a Jesús tiene un costo. Así es que quiero dar algunas cosas importantes a manera de contexto. Jesús les pregunta a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? O sea, ¿qué han oído ustedes? ¿Qué dice la gente? Entonces algunos empiezan a decir, bueno, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, que eran como referentes para el pueblo de Israel, para la cultura, eran referentes de personas grandes, de hombres grandes en la antigüedad. Tanto Elías como Juan el Bautista, que no era de la antigüedad, pero era contemporáneo, pero la gente creía que Juan el Bautista era Elías. Pero como ya Elías había muerto, entonces la gente le dice, los discípulos, le dicen, unos dicen que eres Elías y otros que eres Juan el Bautista que resucitó. Entonces Jesús les pregunta: ¿y ustedes quién dice que soy yo? O sea, para ustedes, ¿quién soy yo? Entonces Pedro le dice: Señor, tú eres el Cristo de Dios. Otros evangelios dicen: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Pedro hace esa confesión y eso es parte de este contexto. Jesús recibe eso y le dice: sí, yo soy el Mesías, yo soy el Cristo, el que ha estado esperando todo el pueblo de Israel por todo el tiempo, porque el pueblo de Israel estaba esperándolo, y particularmente en los últimos años que había crecido la opresión del Imperio Romano sobre ellos. Estaban, recuerden, sometidos al Imperio Romano y la situación era gravísima en muchos sentidos, económicamente, en las libertades y en todas esas cosas. Entonces ellos añoraban que el Mesías viniera, porque era la promesa que Dios había hecho, que iba a enviar al Mesías. Prácticamente todo el Antiguo Testamento
está enfocado hacia el Mesías. O sea, usted lee el Antiguo Testamento y lo puede leer desde el enfoque de el Mesías, porque esa es la expectativa, la esperanza. También otra esperanza es el reino de Dios, porque el concepto de la gente era que el Mesías iba a venir a establecer su reino y por lo tanto iba a destruir a todos los reinos, particularmente al Imperio Romano. Entonces le dice Pedro, tú eres el Mesías, eso es lo que eres. O sea, no lo que dice la gente, que unos que eres Elías, que otros Juan el Bautista, sino que eres el Mesías, el prometido, el que toda la nación de Israel esperamos. Tú eres, ya llegaste, estás aquí. Entonces Jesús les dice, cállense, no se lo vayan a decir a nadie. Y dice el texto que hemos leído que se los encargó rigurosamente. Les dijo, no se lo digan a nadie. Pero entonces en el versículo 22 dice una cosa que es importante, aunque les rompe el esquema a ellos. Les dice, es necesario que el Cristo padezca y que muera. Eso no lo entendieron, le rompió el esquema a ellos. Porque la imagen que tenía del Mesías no era la imagen que Isaías había dado. La imagen que ellos tenían era de un rey victorioso que iba a venir con poder a destruir al Imperio Romano y a todos los imperios de la tierra. Y esa era la expectativa, la esperanza que tenían. Y Pedro le dice, tú eres el Mesías, y todos dicen, sí, eres el Mesías. Entonces la siguiente pregunta o el siguiente pensamiento es, y tú vas a destruir todo esto y vas a establecer tu reino y va a ser un reino poderoso. Y entonces inmediatamente Jesús introduce otro elemento y les dice, ¿y saben qué? Me voy a morir. Tengo que morir. Entonces le rompe el esquema. ¿Qué? ¿Te van a matar? ¿El Imperio Romano te va a vencer? ¿Te va a destruir? Y eso les rompió el esquema. Ellos no habían considerado Isaías 53, que dice, mas él herido fue por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga hemos sido curados. Ellos no entendían que el Mesías iba a hacer las dos cosas. Primero tenía que venir y sufrir, iba a ser el siervo sufriente, y tenía que sufrir y morir por el Imperio Romano. Eso daba la impresión de que había vencido el Imperio Romano, que había logrado su objetivo, vencer al Mesías, destruir o matar al Mesías. Eso les rompió el esquema. A nosotros no, porque ya conocemos la historia, la película completa, pues. Eso es cuando alguien va al cine y ya conoce, ya vio la película y se le empieza a spoilear a uno, ¿verdad? No te preocupes, después sigue, ahí aparentemente pierde, pero vas a ver que después sale y los destruye. Qué cosa más terrible, ¿verdad? Que le rompan a uno. O sea, eso es terrible. Hermanos, ustedes no vayan a ser de esos que spoilean las películas, ¿verdad? Que van con el otro. No te preocupes, ya vas a ver, siempre sale vencedor. O peor que salgan. No, mira, de todas maneras siempre los tipos ganan, pues. Y él es el del sombrero blanco, o sea, él es el tipo. No, ustedes y yo porque ya conocemos la historia. Pero ellos no tenían claro de que el Mesías iba primero a venir, a morir, y que esa era la venida del Mesías, pero que también en la venida del Mesías estaba la segunda parte, que él regresa, que es lo que estamos esperando como rey vencedor. Y las dos cosas son la venida del Señor. El día del Señor entonces tiene dos partes, y Jesús vino a inaugurar el día del Señor, estamos en el día del Señor y retornará en el día del Señor. O sea, este no es un día de 24 horas ni de un año, es un día que ya lleva 2000 años. Porque para el Señor un día es como 1000 años, dice la palabra. ¿Ok? Entonces, ellos no entienden eso, no saben. Entonces les rompe el esquema, que va a morir. Pero en el versículo 22, Jesús anuncia su muerte y les dice que Él va a morir. Y Él se voltea y habla hacia todos y se los explica, se los dice. Ahora, sin embargo, el versículo 23...
que está ahí a continuación, o que los están ahí en la misma diapositiva, ustedes lo tienen ahí, dice: y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. O sea, lo que sigue a continuación de cuando Él les dice que va a morir, es que Él les empieza a decir a ellos que también, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. O sea, el tema de la muerte no solo es para mí, también es para todo el que quiera venir en pos de mí. Ok, entonces esto, digamos que no es una invitación romántica. No les está diciendo: vengan al reino de Dios, oren esta oración y todo va a ser bueno, ¿verdad? Entréguenle su vida a Jesús y todo les va a ir bien. De entrada todos se van a volver millonarios. Digan amén. Eso es lo que a todos nos encanta oír. No van a tener ninguna enfermedad. Van a ser sanos de toda enfermedad. Nunca la enfermedad va a tocar su casa. Y usted con una gran gripe, ¿verdad? Ahí casi ahogándose. Entonces ya va a venir. O sea, la invitación de Jesús a seguirlo no es una invitación romántica. No es un llamado romántico. Es un decreto abierto. O sea, esto es un decreto. Él dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. En 1945, un teólogo alemán llamado Dietrich Bonhoeffer, él, que era un teólogo, uno de los más grandes teólogos que hemos tenido del siglo XX, él escribió y dijo: es que esto no es una gracia barata. Porque la gente entiende el concepto de gracia, porque la Biblia dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nosotros hemos predicado mucho sobre la gracia, un gran tema nuestro, y que hemos estado predicando mucho sobre él en los últimos días, es el tema de la gracia. Pero Bonhoeffer dice que no es una gracia barata. O sea, no es un boleto para Disney el seguir a Jesús. Vaya, aquí está, seguir a Jesús, y ahora no se preocupen, vamos a entrar a todos los juegos. ¿Alguien ha estado en Disney aquí? Sí, ¿alguien? ¿Quiénes han estado? ¿Vos has estado en Disney? ¿También has estado en Disney? ¿Has estado en Disney? Bueno, de niño, ¿cómo soñábamos con ir a Disney, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes ha soñado con ir a Disney alguna vez? Levanten la mano los que han soñado con ir a Disney. ¿Les gustaría ir a Disney? Es bonito Disney, yo ya he estado ahí, es bien bonito. O Estudios Universal también, ¿verdad? No es un boleto a Disney en que vengan y se sacaron el premio mayor. No. Porque esta gente que lo plantea así, creen que el perdón es sin discipulado. Eso no existe, perdón sin discipulado. O sea, sí existe el perdón, pero está asociado al discipulado, a un crecimiento, pues, al volverse un discípulo, ¿verdad? Y quiero decirles que la palabra discípulo en el lenguaje original es la palabra matete, ¿ok? Seguidor, aprendiz, pero también es la palabra marturios, de donde se deriva la palabra mártir. Lo que Jesús les está diciendo es: yo voy a morir y ustedes van a morir. Y a eso los está invitando. La gente piensa que es salvación sin cruz, pero eso
tampoco existe. Entonces vamos a ver este versículo, los tres componentes que tiene. Primero, niéguese a sí mismo. Esa es la primera cosa que dice el versículo 23. Niéguese a sí mismo. Miren, vuelvo a leer el versículo 23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. La primera cosa que quiero destacar, hermanos, ¿queremos ir en pos de Jesús? Si alguno quiere ir en pos de mí, venir en pos de mí, ¿realmente tenemos el deseo en nuestro corazón de seguir a Jesús? Pregunto. Yo tengo el deseo de seguir a Jesús, ¿y ustedes? Tenemos el deseo de seguir a Jesús. Entonces la primera cosa es: niéguese a sí mismo. ¿Qué es la palabra negarse? Fíjense que la palabra negarse la tenemos ahí en pantalla. En griego es la palabra apermenonai. ¿Ok? Esta palabra significa separación total del yo. O sea, que el yo no sea lo que controle nuestra vida. Hermanos, todos tenemos un yo interno que está sentado en el trono gobernando la vida. ¿Quién decide las cosas que voy a hacer? Yo. ¿Para quién vivo? Para yo, ¿verdad? Como que dice aquel, a yo. No sé si se acuerdan de Herminio, un hondureño, ¿verdad? A yo, ¿verdad? ¿Vieron ese? Estoy hablando griego para ustedes. Bueno, ustedes sí son de redes sociales, ¿verdad? Sí ven las redes sociales, sí ven TikTok. Bueno, a yo. ¿Quién está controlando mi vida? A yo. El yo está centrado, nuestra vida está centrada en el yo. Yo dirijo, yo decido, ¿verdad? Como dicen los niños cuando están chiquitos: vení, te voy a ayudar. No, yo cholito. Y aquí tenemos un montón de yo cholitos y yo cholitas. Y eso es lo que nosotros dirigimos. Ok, entonces, ¿qué es lo que dice la palabra? Negarnos al yo, negarnos a nosotros mismos. Eso no es corregir la conducta, no es tratar de ser mejores. El cristianismo no se trata de ser mejores, de añadir a lo que ya tenemos un poco de condimento cristiano, evangélico incluso, ¿verdad? Ahora ya cantamos y aplaudimos, le damos ofrendas de palmas al Señor y venimos y aprendemos. ¿Quién le da una ofrenda de palmas? Y ya empezamos a aplaudir. No es agregar un lenguaje que no teníamos, y hasta raro. Un lenguaje raro. Estaba viendo, no sé si ustedes lo han visto, es bastante viral, un comediante que se llama Teo González. ¿Lo conocen a Teo González? No. Hermano, ustedes necesitan una ducha de... No tienen TikTok. Es que él no sale en TikTok, nada más él sale en YouTube. ¿YouTube tiene? Entonces le tiene que haber salido. Bueno, la hermana no ve casi la red. Los demás, hermanos, los demás tampoco parece que no conocen, no tienen una ducha. Bueno, Teo González está dando una entrevista que le dio a Jordi Rosado. ¿A Jordi Rosado lo conocen? Sí conocen. No se me hagan. Ustedes me están dejando así la imagen de que yo soy el que paso scrolleando en redes sociales. Entonces dice Teo González, tiene un personaje, un chiste, él es un cuentachistes, y tiene un chiste de un firruris, uno que es así, ¿cómo le llaman a eso? Como hijo de papi, que va a la iglesia porque el papá lo manda a la iglesia y le dice, tienes que ir a misa. Y entonces él ya dice, empieza a narrar la historia de ir a misa y la va contando desde la óptica de uno que nunca ha ido y que es un muchacho. Y que le dice, ahora ya sé por qué, mira papi, fíjate que tiene unas grandes puertas, ahora ya entiendo por qué tiene esas puertas tan grandes la iglesia. ¿Y por qué? Le dice el papá, para que entre el Altísimo. Tiene que caber. O sea, tienen que ver eso, es excelente Teo González, no soy promotor de él, no me han pagado para que yo lo promueva, pero es interesante
ese lenguaje que adoptamos. Nosotros los evangélicos tenemos nuestro propio lenguaje, nuestras propias cosas o formas de decir las cosas. Saludamos a todos y en vez de decirle ¿qué tal, cómo estás? Dios le bendiga, hermano, qué gusto de verlo, varón de Dios, ¿verdad? Qué bien, varona. Porque la Biblia dice que la mujer es varona. Y empezamos a hablar nuestro lenguaje, nuestro argot evangélico. Pensamos que ser cristiano o seguidor de Jesús es agregarle algo a lo que ya tenemos. No es corregir la conducta. Es de lo que se trata, es de desalojar al yo del trono de nuestra vida. Como dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Qué dice la Biblia sobre el yo? Veamos algunas cosas que dice la Biblia sobre el yo. Mire lo que dice Jeremías capítulo 17, versículo 9. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Hermanos, el corazón nos engaña hasta a nosotros mismos. Más bien, al primero que engaña es a nosotros mismos. Es que estoy enamorado, dicen los muchachos que están jovencitos. Es que ella es o él es el amor de mi vida. Y nos engaña, hermanos. Nos volvemos ciegos. Es que es la más linda del mundo y no vemos que es tuerta, que le falta una más. Es que es la más linda del mundo, ¿verdad? Como aquel pobrecito que se casó, va a la luna de miel, llega la noche de la luna de miel y entonces le dice ella, espérate, le dice, se quita la peluca, se saca el ojo de vidrio, se desatornilla el brazo, se desatornilla la pierna, se desatornilla por todos lados y lo guarda. Y él se queda asustado y le dice, ay, mi amor, ya no sé si acostarme en la cama o en la mesita de noche. O sea, estamos engañados. O sea, uno se engaña a uno mismo. Nuestro corazón nos engaña hasta nosotros mismos. Creemos que somos los más inteligentes. Mire, qué terrible, hablando del mundial. Todavía seguimos creyendo que nuestra selección, por mala suerte, no fue al mundial. No fue al mundial, no por mala suerte, hermano. No fue al mundial porque no descendió el fuego. Un poquito más de oración nos faltó a los cristianos. Si los cristianos oráramos por nuestra selección, otra cosa sería. Estamos engañados, hermanos. Nuestro corazón es engañoso. Ese es el yo. Estamos hablando del yo. ¿Qué es el yo? Nuestro corazón, y es engañoso y perverso. La tendencia de nuestra vida es a lo malo, constantemente. Por eso los alcohólicos anónimos tienen una consigna: 24 horas de sobriedad. Y no más que eso. Yo le pregunto a un primo mío que fue alcohólico terrible, fondeaba en la calle, o sea, toda esa cosa del alcohólico ya totalmente dañado. Y yo ahora, él ya tiene, que será 30, 35 años de ser alcohólico anónimo, de estar en sobriedad. Y yo le digo, mira, Jorge, ¿cuánto tenés de no tomar? 24 horas, me dice. Después de 35 años. 24 horas, porque es una consigna, 24 horas de sobriedad. Hermanos, nuestro corazón es perverso. Eso es lo que dice. O sea, en nosotros no está el bien. Dice el apóstol, el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque nuestro yo, nuestra naturaleza humana es tendiente al mal. ¿Qué más dice la Biblia? Isaías 53:6. Porque todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él
en Jesús, el Mesías, el pecado de todos nosotros. Y fíjense que usa una figura que para el pueblo de Israel, que eran ganaderos de ganadería menor, sobre todo de ovejas y cabras, era fácil de entender, porque hay ovejas tercas que se descarrían, se apartan del redil, se van tras su propia cabecita, ¿verdad? Que lo lleva a los lugares donde es peligroso ir. Entonces dice el profeta Isaías: nosotros todos nos descarriamos. Y esa es la verdad, hermanos. Esa es la verdad de nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza le gusta ir donde no debe ir. Ahora, ¿qué debemos hacer para vencer al yo? ¿Qué cosas podemos hacer? La palabra nos enseña. Mire lo que dice Proverbios 3 del 5 al 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Fíate de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Dígale al que tiene la par: yo sé que sos un gran inteligente. Esa cara me lo dice. Tenés una cara de inteligencia que no podés con ella. Pero dígale: pero no te apoyes en tu propia prudencia. Reconoce al Señor en tus caminos y Él te va a enderezar las veredas. Él va a enderezar tu camino. O sea, hay que aprender a confiar en el Señor. Mire lo que dice el apóstol Pablo también. Este es un pasaje muy conocido para nosotros porque constantemente vamos hacia él. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hermanos, deben tener claro que quien está escribiendo es el apóstol Pablo, y deben tener claro que Pablo era de origen judío y además doctor en estudios teológicos con el mejor maestro, que era Gamaliel. En su época era lo máximo. O sea, está hablando desde un pensamiento judío a gente que lo puede entender, y les dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿De qué está hablando? De la oveja que la llevan al altar y la degollan y la matan. Eso era un sacrificio vivo. O sea, no está hablando de llevar una ofrendita, pues, de incienso, o llevar una libra de trigo y echarle incienso y quemarlo. Está hablando del concepto judío, hebreo, de llevar un animal para que lo maten. Entonces, ya con ese contexto que debemos recordar, veamos otra vez el texto. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. O sea, lleven su naturaleza pues al altar, es lo que está diciéndole. Que sea un sacrificio. Preséntenlo, porque su naturaleza per se, por sí misma, no le gusta seguir al Señor. La naturaleza nuestra es seguir hacia lo malo. Ahora, ¿cuál es el concepto de gracia? Que aunque pecamos, podemos volver constantemente a Él, porque ya pagó por todos nuestros pecados. ¿Ok? No es un tema de si yo voy a ser o no ser perdonado. Eso está garantizado por el sacrificio de Cristo. Lo que está garantizado también, o debe estar garantizado, es que yo, cada vez que peco, me vuelvo al Señor. Y cada vez menos busco el lugar donde no debo ir. Si yo ya sé que cuando estoy solo hago las cosas incorrectas que no debo de hacer, no debo quedarme solo. Si yo ya sé que cuando estoy solo tomo la decisión o constantemente voy a ver cosas que no debo ver, no busco quedarme solo. No me voy a encerrar al cuarto con mi dispositivo, ni voy a los lugares donde van todos los demás.
Ustedes saben que esos sentimientos que se desatan por la dopamina que viene ante la tentación, porque es un tema también bioquímico, eso dura 3 minutos y de ahí puedo salirme. Entonces lo que tengo que hacer esos 3 minutos es aguantarlos e irme fuera, pero no quedarme solo. ¿Ok? Sacrificio vivo. ¿Qué dice Filipenses 2, del 5 al 8? Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Lo voy a leer completo. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se despojó a sí mismo hasta la muerte, y muerte de cruz. Ahora resumamos y pongamos ahí lo que tenemos en pantalla. Haya pues, dice el apóstol Pablo, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, que se despojó a sí mismo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Lo he resaltado, hermano, para que nos quede claro, porque a mí me entran las cosas con dibujitos y con colores, así me entran en la cabeza. Es que, hermano, mi cabeza no es tan fácil. Tengo una cabeza un poco dura a veces. Estoy hablando de mí, no de ustedes, gracias a Dios. Porque ustedes no, pues la cara que tienen lo manifiesta. Ustedes tienen una cara de santidad, una cara, pues sí, bonita. Véalo, pues, vea el que tiene la par y va a ver la cara bonita que tiene. La carota, le iba a decir, míralo, qué bonito. No, míralo. Para que te enamores más de él. Hermanos, a mí como me cuesta, lo ilumino, lo sombreo, lo pongo de colores. Y ahí están 3 cosas que hizo Jesús que nosotros debemos hacer: despojarnos, humillarnos y hacernos obedientes, como Jesús lo hizo. Ahora, ¿qué es niéguese a sí mismo? Una buena pregunta es, bueno, ¿y quién manda aquí? Aquí, ¿quién manda? Aquí. No sé, voy a ver primero, no. O sea, es que usted me ve con cara bonita, ¿verdad? Pero espérese, vamos a responder. Muchos siguen a Jesús mientras Él va en la misma dirección que ellos quieren ir. Y siguen a Jesús siempre y cuando vaya en el camino que ellos le... Mira, Señor, yo te quiero obedecer, pero las cosas tienen que ser así, ¿ok? No pueden ser de otra manera, así tienen que ser, porque eso es lo que a mí me gusta. Y muchos siguen a Jesús cuando Jesús va en el mismo camino que ellos quieren ir. El problema es cuando Él dobla hacia otro lugar que el yo no quiere ir. Por ejemplo, para decir algo, yo estoy oyendo a Dios en mi mente que me dice, eso que tenés, dalo, entregarlo. Pero es todo lo que tengo, dalo. Entregarlo todo. Y uno dice, te reprendo, Satanás. Mire, una pequeña anécdota. Prometí que no iba a ser tan anecdotario ahora, pero déjenme dar una pequeña anécdota. Fui a un congreso a Atlanta en el año 1995, octubre, ya hace rato, hace 21 años de eso. Fui a un congreso a Atlanta, una iglesia espectacular, una iglesia de negros, aunque el pastor era blanco. Entonces imagínense los tiempos de alabanza de negros. Ustedes nunca han estado en tiempos de alabanza de negros, hermano. A ustedes les falta una dosis de negros en su vida, hermano. Sí, es cierto. Yo tengo mi negra en la casa, igual que mi hijo Betuel tiene su negra en la casa. Pero, hermanos, esa iglesia era espectacular. Y cuando esos negros cantaban, hermanos, es que Dios los dotó con una garganta, los negros, que son impresionantes cuando cantan. Era una cosa espectacular. Estando ahí en el congreso un día, piden que demos, y Dios empieza a decirlo, dalo todo. Yo lo que cargaba eran mis únicos 150 pesos en la bolsa. Y de ahí tenía que regresarme, tenía que volar de Atlanta a Miami, de Miami para acá. Pero yo hablé con uno que estaba encargado ahí en Atlanta y le dije, yo quiero conocer al doctor Bill Hamon.
y me dijo, yo te voy a conseguir una cita. Y me consiguió una cita y me dijo, era día viernes, el doctor Bill Hamon te va a estar esperando el próximo lunes en Santa Rosa Beach. Ni conocía, ni me imaginaba lo que eso significaba en distancia. Y llego a Miami, a donde un amigo mío, se llama Martín Mayén, puedo decir el nombre, es el bozarrón ese que decía, y ahora con ustedes, Don Francisco. ¿Se acuerdan de eso? Martín Mayén, salvadoreño, allá vive en Chalate. El negro era mi amigo de jovencito, de Cipotes. Se fue a Estados Unidos, les voy a contar un poquito la anécdota de él, la voy a extender, y se hizo locutor. Y fue a una audición para Univisión y quedó como la voz oficial de Univisión. Y después se volvió la voz oficial de Telemundo. Y me voy a la casa del negro, él me recibió ahí en Miami. Pero estando en Atlanta, y el Señor, dalo todo, y me quedo sin nada. Y regreso de Atlanta a Miami sin 5. Y tenía que ir a Santa Rosa Beach. Y llego donde Martín y le digo, mira, fíjate que, ya le cuento, ¿verdad? Lo que ustedes ya saben. Y me dice, no te preocupes, yo te voy a comprar el boleto de Greyhound, esos autobuses grandes. Y me compra el boleto. Solo el boleto valía 250. Porque de ahí de Miami a Santa Rosa Beach, 15 horas en autobús. Hermanos, y yo sin 5. Tengo otro amigo que él sí me voy a evitar el nombre, y vivía ahí en Miami contento con su esposa de que había llegado yo a Miami, que los estaba viendo, y me dice, vamos a salir a pasear, y me llevan el día sábado a un yard sale, o sea, a esas ventas de garage. Me estoy haciendo bien bilingüe, hermano. Es que ayer me llevó un Uber y va de hablar así. Es que me dice, es que esto de andar en Uber es bien random, bien random. Y ya me había contado que trabajaba en Telus. Entonces, estos de call center que le hablan a uno entre español e inglés y todo. Entonces me dice, te vamos a llevar y vamos a comprar. Y me decía, mira qué bonito esto, cosas nuevas incluso. Para Mercedes, sí, le decía yo, está bien bonito. Bueno, terminamos la ruta y terminó bravo conmigo ese gordo, gran creído, que porque son Jason no quiere comprar. No quería comprar porque andaba la bolsa vacía. Martín me compró el viaje, fui donde el doctor Hamon, lo conocí, oró por mí, me profetizó increíble, me dieron libros, me dieron manuales, me dieron todo, me cargaron. Yo les digo que solo el boleto era más de lo que yo había dado de ofrenda. Pero cuando el camino del Señor lo lleva por un lado que a uno no le gusta, dice, mejor no. Cuando no se da cuenta que lo que Dios es que te quiere dar más y bendecir. Pero a nosotros nos cuesta eso. Cuando Dios nos lleva por otros caminos. Entonces la pregunta es, bueno, ¿quién manda? Pues, ¿manda el Señor en mi vida o mando yo? Si Dios me dice, eso no nos gusta por naturaleza. Porque es nuestra naturaleza. Por eso hay que negarnos a nosotros mismos. Tenemos que ceder el control a Dios en nuestra vida. Ve al que tiene la par y diga, ¿lo entendiste o te lo explico con hebreo y un poco de griego y arameo? Lo entendimos. Muy bien. Segunda cosa que dice el versículo, tome su cruz cada día. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Tome su cruz. ¿Qué es cruz? La palabra es stauros en griego. Eso es madero, eso es lo que significa. Y en el siglo primero, que es el contexto del versículo que estamos leyendo, es decir, el siglo primero, en la época de Jesús,
el madero era algo que le ponían a la gente, que era lo peor de la sociedad. Cuando alguien iba en las calles con madero y los soldados a la par de él, esa persona iba a tener una muerte pública. Todo mundo lo iba a ver. Esa persona había perdido su nombre, había perdido la reputación, había perdido el proyecto de su vida. Todo se acabó. Ahí sí que todo se derrumbó dentro de mí. Todo se acabó. Como dice el himno, ¿verdad? José la cantaba. Vos que sos músico, si vos eras aficionado. Vos rock and rollero eras. No me acuerdo quién. Luis Gerardo, vos que sos de música, ¿quién canta esa canción? Todo se derrumbó. Emmanuel. Yo no sabía que mi nuevo médico es cantante. Y ayer estaba cantando la música de los iracundos versus los galos. Él estaba cantando. ¿Quiénes han oído los iracundos? Levanten la mano. Ya se quemaron todos los que ya tienen de 50 para arriba. Bueno, los iracundos y los galos. Y yo lo fui a escuchar. Fuimos a escucharlo a cantar. ¿Y saben qué fue lo lindo de todo? Todas las canciones se podía. Los iracundos. En mi época le decían los tiracumbos. Ok, ¿qué es eso? ¿Qué era tomar la cruz? No es una enfermedad que te tocó, es donde tu proyecto se muere para que viva el de Dios. Que tus propios planes, tus propios proyectos. Mire, la Biblia lo enseña de diferentes maneras. Proverbios dice: muchos planes hay en el corazón del hombre, muchos, pero el propósito de Jehová prevalecerá. Debe prevalecer el proyecto de Dios. El proyecto de Dios es mejor que el nuestro. Es mucho mejor. Fíjense que hay un salmo que es el Salmo 22. ¿Quieren buscarlo conmigo? No está completo en la diapositiva, pero yo quiero que lo busquen conmigo. Salmo 22. Quiero leerlo. Es un salmo mesiánico. Es el salmo más mesiánico de todos los salmos. Y uno de los pasajes del Antiguo Testamento más mesiánicos. Creo que el salmista y el profeta Isaías fueron los más mesiánicos. Pero miren lo que dice el Salmo de David: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Les resuenan esa frase? Es la frase de Jesús cuando está en la cruz. Dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Estas son palabras mesiánicas, es lo que Jesús dijo. Cuando Jesús estaba en el monte o en el jardín de Getsemaní, o cuando estaba en la cruz, lo que estaba haciendo era citar la Escritura. Y una de las cosas que estaba citando era este Salmo 22. Versículo 3: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Estas son palabras del Mesías en la mente y en la mano de David cuando las está escribiendo. Ahora, el versículo 6 también son palabras del Mesías. Y ahora sí vamos a la diapositiva, que dice: mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. O sea, el Mesías está diciendo: yo soy gusano y no hombre. Esto es una expresión bien fuerte, ¿verdad? Suena fuerte. Pero, hermanos, dice el Isaías 1:18. ¿Quieren buscarlo también? Isaías 1:18. Hoy vengo con muchas ganas de leer la Biblia. Y ustedes quieren leer la Biblia, ¿verdad que sí? Vuelva a ver al que tiene a la par y dígale: tenés que leer la Biblia. Ok.
Miren lo que dice Isaías 1:18. El profeta Isaías dice, denme un segundo que estoy aquí. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Este versículo está conectado con Salmo 22:6. ¿Ok? No está tan claro, ¿verdad? Pero ahorita lo vamos a aclarar. Fíjense, dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dejemos por un momento la grana, pero es lo mismo. Agarremos carmesí. Los dos son colores que produce el mismo gusano. ¿Ok? La grana o escarlata y el carmesí eran producidos por un gusano. Era el que los producía. Volvamos atrás a la diapositiva anterior. Ahí está. Gusano. Tolaat. Tolaat es la palabra hebrea de gusano y está conectado con Isaías 1:18. Les voy a explicar. Este gusano, Coccus ilicis, hace lo siguiente. La hembra, cuando ya está en época de reproducción, busca un árbol, un madero, y se afianza al madero. Y tiene garras y se agarra. Usted no la puede arrancar de ahí. ¿Han oído de las garrapatas también que tienen unas y se agarra de la piel del animal, por ejemplo, y no la puede arrancar de ahí? Entonces este gusano se agarra del madero, de la madera, del árbol, y no la puede quitar de ahí. Y entonces saca las crías, y las crías se desarrollan bajo el cuerpo de ella que está pegado al madero. Y para que esas crías se reproduzcan, se comen la carne del gusano madre y se beben la sangre. O sea, se muere el gusano, afianzado al madero. Y cuando está ahí ya muerta, entonces sacan el gusano y ya tiene el color rojo, carmesí, y lo procesan y entonces sale uno de los colores más firmes que hay. Les agrego otra información. Si el gusano se queda ahí, no lo extraen, después de 3 días se vuelve blanco. Después de 3 días que se murió, se vuelve blanco. Qué belleza, hermano. El Señor se afianzó al madero. Él dijo: a mí la vida nadie me la quita. Yo la pongo para dar a luz hijos. Por eso Jesús dijo: el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene parte conmigo. Qué figura más hermosa. Ahora, esa palabra es la que está ahí, gusano. Es el gusano, el tolaat, que viene de ese gusano, el Coccus ilicis, que se agarra del madero, se afianzó del madero. A Jesús se afianzó del madero. Pedro le dijo: Señor, no vayas a permitir que te maten. ¿Y qué le dijo él? Apártate de mí, Satanás, porque mi destino es ir al madero. Ahora,
Jesús está diciendo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, afiáncese al madero. El madero es parte de nuestro diseño, de nuestro llamado, de nuestro destino. Tenemos que morir a nosotros mismos. Hermanos, la carne o nuestra naturaleza, pues cuando decimos carne es nuestra naturaleza de pecado, nuestra naturaleza humana, nuestra naturaleza caída, no tiene chance de renovación, no tiene, no existe. Que usted por sí mismo o yo por mí mismo vamos a hacer las cosas que le agradan a Dios, imposible. No es renovable. No es mejorable. No hay overhaul que valga para nosotros. Tiene que morirse. Eso es lo que el texto enseña. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. Ok. Dice también en Isaías, bueno, ese ya lo vimos, Isaías 1:18. Más bien la pregunta es, ¿qué significa para nosotros tomar o abrazar la cruz o el madero? ¿Qué significa? Quiero leer Génesis 22:6. ¿Se acuerdan de ese pasaje que el Señor le dice a Moisés, Abraham era un hombre ya grande, hermano, 113 años. Ser un hombre muy grande. Ahora, considerando que vivió 160, estaba todavía madurón, ¿verdad? Pero de 113 años, eso es porque el Señor le dio muy larga vida, pues. Pero a los 100 años tiene a su hijo, aproximadamente 12 o 13 años tiene a su hijo, y le dice el Señor, quiero que me dejes a tu hijo y que lo sacrifiques. El único, el que tuviste ya viejo y tu señora ya anciana. Quiero que me lo entregues, que lo lleves al monte y lo entregues en sacrificio, o sea, que lo sacrifiques como se sacrificaban los corderos. Versículo 6 del capítulo 22. Tomó Abraham la leña del holocausto, porque había que quemarlo, era un holocausto. Tomó la leña y la puso sobre Isaac. Isaac subió al monte con el madero en la espalda. Es una imagen del Mesías, es una figura, es un pasaje mesiánico, profético. Y Isaac subió y tomó a Abraham en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos. No se puede subir al monte sin la madera, sin la cruz. No se puede caminar en la vida cristiana sin la cruz. No solo es que en la cruz yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve, fue ahí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Esa es la cruz de Cristo y es válido. Ahí murió él y ahí entregó su sangre, entregó su cuerpo, su sangre la derramó, como la figura del Tolaat, del gusano, que dice en Salmo 22:6. O sea que sí tiene sentido que él sea gusano. Ok, pero no solo es eso, es que yo tengo mi propia cruz y tengo que caminar en la cruz. ¿Por qué? Porque necesito estar crucificándome a mí mismo constantemente. ¿O a ustedes cómo les va, hermanos? ¿Les resulta fácil a ustedes? ¿Les resulta fácil obedecer al Señor? Cuéntenme, por favor. Ustedes son de esos que rápido obedecen. Hay algunos que no hablan, dicen, no, yo prefiero mejor no hablar. Hay unos como yo que somos bocones, hermanos, hable y hable y hable, y que paramos de hablar, pues
codo. Pero hay otro, no, yo no hablo. Yo de esos tengo más. Hasta un dicho dice, mire, de las aguas mansas, líbreme Dios, que de las otras me libro yo. Ay, hermanos, esos que no hablan son peligrosos. Es que pegan primero. Y hasta lo justifican con la Biblia. Dice, es que es más bienaventurado dar que recibir, pues. Que es el versículo de los boxeadores, ¿verdad? Más bienaventurado dar que recibir. Ay, hermanos, esa mente, esos pensamientos que andan ahí rumiando, los que casi no lo sacan y no hablan. ¿Ok? Tenemos que entender que tenemos que crucificar nuestra carne. Lamentaciones 3:27. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. 2 Corintios 4:10. Llevando en el cuerpo, dice el apóstol Pablo, siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Sigue diciendo el versículo 11, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. El apóstol Juan capítulo 12, 24, de cierto digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. O sea, la muerte tiene que ser una marca en nuestra vida. Morir a nosotros mismos, morir a mi naturaleza, a mis propios proyectos para caminar en los proyectos de Dios. O sea que seguir a Jesús tiene ese costo. Todos los discípulos Jesús les dice, síganme. Y ellos entendieron que eso significaba llevar su cruz y morir. Juan 12:25, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Romanos 8:17, y si hijos, sabemos que somos hijos, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Romanos 12:1, nuevamente, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Lleve su cruz. Es un tema central en toda la Escritura, por lo menos en todo el Nuevo Testamento. Es un eje central. La vida cristiana, un eje central es llevar la cruz, o sea, morir. Pero miren lo que dice Jesús: si alguno viene en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. Solo Lucas lo menciona. Solo Lucas agrega esa frase, cada día. Y esa palabra, cada día, es kat emeran. Significa morir todos los días. El yo no muere de una sola vez, hermano. Es que mire, tiene una capacidad de resucitar ese yo nuestro. Hermano, usted piensa que porque ya tiene años de caminar con el Señor, ya lo logró. Ahora sí, ya logré un nivel de santidad. Ahora de aquí, ¿quién me baja? El yo. Gran sopapo. Yo he visto gente caer, hermanos. Mucha. Grandes hombres de Dios que creían que ya lo habían logrado todo y dieron el barquinazo. Como el alcohólico anónimo. Es que no importa cuántos años tenga. Tengo por delante las próximas 24 horas. Es cada día. Todos los días. Si ayer lo logré, no significa que ahora lo voy a lograr si no estoy al cuidado. Mire, ¿cuál es el día más peligroso para los pastores? El lunes. Es el día más peligroso. Vinieron a la iglesia,
tuvieron un gran mensaje, salen emocionados, contentos, y el día lunes se van a enfrentar con el yo. Nos vamos a enfrentar con el yo. Es cada día, hermano. ¿Cuál es el gran problema para los hombres que trabajan el viernes, hermano? Porque el cuerpo lo sabe muy bien. Y es que es viernes y el cuerpo lo sabe muy bien. Cada mañana el yo vuelve a reclamar el trono. Cada mañana. Hermanos, cada día nos tenemos que levantar y decir: ahora crucifico mi naturaleza pecaminosa, crucifico mi carne, me subo a la cruz. No se baje de la cruz, no se baje. Cuando vaya bajándose, vuélvase a trepar, súbase. Ok. Y por último, la tercera cosa: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y síganme. Veamos este video, hermanos, que sigue, que lo tenemos ahí. Tal vez si me pueden ayudar apagando estas luces. También soy rabí, por cierto. Disculpa. ¿Y estas las puedes bajar? Somos un par de hombres construyendo un retrete en un pueblito al norte de Galilea, en un pequeño país bajo la ocupación del enorme y poderoso Imperio Romano. Ese es Jesús llamando a Pero ¿y si te digo que tengo algo más en mente para mi vida? ¿Y la tuya? ¿Cómo qué? Algo que durará. Un reino no construido por manos, una fortaleza más fuerte que la piedra. ¿Te unirías a mí para ayudarme a formarlo? No entiendo lo que estás diciendo. Es decir, que no tienes medios para poseer un terreno o una casa y aún así me ofreces contratar mis servicios. No los que estás prestando hoy. Y entonces, es que yo no soy bueno en nada más. Eso es lo que tú crees. Es lo que sé. Disculpa mi audacia, pero me siento algo incómodo. ¿Y por qué? Porque tú no me conoces. Sí, te conozco. Te conocí hace media hora. Únete a mí. ¿Y qué haría? Ya te dije. Construir un nuevo reino. Solo es tú y yo. Pero con algo tengo que empezar. ¿Y dónde mejor que aquí? ¿Y quién mejor que tú? Escucha. No sé de qué estás hablando, pero sin duda podrías hacerlo mejor que yo. Y aquí, bueno, sin ofender a Betsaida, sé que dije que no me gusta burlarme de los lugares pequeños. Ya volveré a la obra. Tengo un salario que cobrar por mi trabajo. Ven conmigo esta noche. Última oferta. No has hecho ninguna oferta. Un nuevo reino de valor eterno. ¿Cuánto pagas? ¿Pagas? Sí, el ingreso, la tarifa diaria, arreglos de vivienda, ya lo tienes todo resuelto. No existe un pago. Al menos no en el sentido terrenal. Yo soy rabí y estoy diciéndote, sígueme. Fue un placer conocerte. Serás parte del cambio que vendrá. Serás parte de una familia no hecha de parientes, pero con lazos de sangre igual de fuertes. Pasarás tus días con las personas más interesantes, desenfrenadas, graciosas, motivadas, valientes, afectuosas, inteligentes, fuertes, apasionadas, intensas, leales, cariñosas e imperfectas, que jamás han recorrido la tierra. Tú verás.
serás adorado, odiado. Te necesitarán, te perderás y te encontrarás. Vivirás en todas partes y en ninguna. Perderás amigos, a todos tus amigos, y tu propia vida. Irás hasta los confines del mundo y serás parte del comienzo del movimiento más grande de la tierra. La gente dirá que fuiste un tonto y que yo fui un tonto y que todo fue mentira. Nos llamarán herejes, mentirosos y fraudes. Otros celebrarán y venerarán tu memoria y te llamarán santo. Pero ese no es el punto. El punto es que habrás dicho que sí al no del mundo, que esperaste contra toda esperanza y tuviste fe contra toda fe, que te entregaste y lo diste todo y fuiste firme hasta el final. ¿Quieres seguirme? La tercera parte es sígueme. Y a eso es que el Señor nos está llamando, que lo sigamos. Como dice la palabra, es a quién seguimos, no una doctrina, no una religión. Es una persona. Lo que les está diciendo Jesús es una persona que va para el madero y les está diciendo: no hay pago, te van a matar, te van a odiar, te van a despreciar, pero vas a disfrutar de gente maravillosa. Vuelvan a ver a los que tienen a la par, gente maravillosa, una comunidad de amor, una comunidad especial, hombres y mujeres que conocen del Señor. Hermanos, admirar a Jesús se hace de lejos, pero seguirle exige movernos, movimiento. Significa un costo, significa una dirección irreversible. O sea, es caminar con Él. El Señor está llamando a Santiago ahí y le está diciendo: sígueme, van a ver cosas grandes. Dije Esteban, pero es Santiago. Lo está llamando a cosas grandes. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Una sola dirección. Hermano, la pregunta, como dice la siguiente diapositiva, no es si vas a seguir a Jesús algún día. La pregunta es: ¿lo vas a seguir a Jesús hoy? ¿Estás listo a seguirlo? ¿Vas a caminar con Él? ¿Estás listo a ir donde Él te diga? ¿A hacer lo que Él te diga? ¿A vivir como Él te diga? ¿A pagar el precio que Él te diga? ¿Estamos listos, hermanos? Estos son los momentos en que uno espera que digan amén. ¿Estamos listos a seguir al Señor? No importa lo que digan. Hace una semana y media, casi dos, fuimos a enterrar a una hermana. Ella era una persona connotada y su hermana fue campeona centroamericana de maratón de larga distancia. Se llamaba Norma Franco, la hermana. Y la hermana menor de ella se llama Aida. Se llamaba Aida, bueno, se llama porque está en la presencia del Señor, Aida Franco, y su esposo Israel Urrutia. Tenían aquí su estilo de vida y todo.
en un congreso en agosto de la iglesia donde estábamos, yo les dije a ellos que estuvieran listos al llamado que Dios les iba a hacer. Y en ese congreso el pastor dijo que se necesitaba una pareja que se fuera al Tránsito San Miguel. Eso fue hace más de 20 años, mucho más de 20 años. Y ellos se pararon y se fueron a decir, nosotros nos vamos para allá. Él era maestro y ella psicóloga. Y se fueron para el Tránsito. 2 niños pequeñitos. El funeral, hermano, vino gente en bus del Tránsito. No les enterramos allá, sino todo el pueblo, me aseguro que hubiera ido. Porque eran queridos, se insertaron, aceptaron un llamado, se fueron para allá. Él me recordaba y me dijo, usted fue el que nos dijo que no fuéramos. No con tristeza, con agradecimiento. Usted fue el que nos dijo que estuviéramos listos al llamado de Dios. Entonces esta mañana, hermanos, el llamado está vigente. Yo no tengo algo específico para decirles, necesitamos enviar a alguien allá o alguien. No, lo que estoy diciendo es, estamos listos a seguir a Jesús. Estamos listos a pagar el precio. Estamos listos a tomar la cruz. Es un negarnos a nosotros mismos. Es tomar la cruz cada día. Es pagar el precio que haya que pagar y seguirlo. Y cosas espectaculares. El Señor le dice ahí en la video que vimos, vas a ver cosas maravillosas. Y le muestra imágenes del ciego que recibió la vista, de la persona que estaba muerta y resucitó, de la otra que fue perdonada, de la multiplicación de los panes y los peces, de la pesca milagrosa, y le muestra imágenes de las cosas que van a suceder. Yo quisiera que esta mañana el Señor, el Espíritu de Dios, les muestre a ustedes las cosas que le están esperando, los milagros que van a suceder a través de ustedes. Poner las manos sobre los enfermos y que se sanen. Traer reproducción de recursos. Cosas grandes que Dios tiene para ustedes. Tienen una vida. El Señor tiene algo mejor que nuestros mejores planes. Haber servido al Señor fue la decisión más grande que yo pude tomar en mi vida. Ha sido lo mejor que me pudo haber pasado. Trajo sanidad, ha traído y va llevando sanidad en mi vida, de mi corazón, de mis heridas, de las más profundas. Porque no salí ileso, salí bien herido de mi infancia, sumamente herido por el rechazo, el abandono, la soledad. Muy herido. El abuso. Pero he ido experimentando la sanidad del Señor. Eso es maravilloso. El Espíritu de Dios. Hermanos, nos esperan cosas gloriosas si seguimos al Señor. Podemos aceptar la invitación ahora. Y cuando el Señor nos dice, sígueme, le podemos decir, sí, Señor, heme aquí, envíame a mí. Vamos a orar. Padre, te damos gracias esta mañana por la palabra, porque la palabra edifica nuestro corazón, pero también nos exhorta, nos desafía, nos llama. Gracias, porque el llamado sigue vigente. Y ha habido a lo largo de estos 2000 años de iglesia, de historia de la iglesia, gente que estuvo dispuesta a pagar el precio. Muchos lo hicieron. Gracias, Señor, por ellos. Y ahora gracias por nuestra propia vida, por lo que tú estás haciendo y vas a seguir haciendo. Te agradecemos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, nosotros decimos sí a tu llamado, sí a seguirte, sí a negarnos a nosotros mismos y sí a tomar la cruz. Gracias, Señor.
en el nombre de Jesús. Amén y amén.